Empezamos a incorporar a nuestros queridos amigos que harán la función de columnistas de este programa para ayudarnos a pensar a la Argentina, al mundo y por supuesto atender cuestiones que, como decíamos al inicio, de la historia también, hay que dejar de lado la historia. Sí, pero es un programa de radio y tiene que ver con la actualidad. Sí, tiene que ver con la actualidad, pero también tiene que ver con cuestiones importantes que hacen a nuestro conocimiento, ¿sí? A nuestro acervo cultural, que siempre es bueno trabajarlo. Así que vamos en este momento a abrir una nueva columna en Con Fundamento Criollo, que tiene nombre también. Y vamos a saludar al protagonista, quien será el dueño de esta columna, que es un reconocido historiador argentino. Su nombre es Mariano Cabral, así que vamos a invitarlo a sumarse a este momento de la radio y vamos a dar a conocer también el nombre de esta columna, que todavía no lo hemos dicho, pero que a mí en lo particular me gusta mucho. Hola. Mariano, muy buenos días. Te saludamos, Ronnie, Sergio, aquí en Radio Lateral. ¿Cómo estás, Mariano? ¿Qué tal, Sergio? ¿Qué tal, Ronnie? Un fuerte abrazo, muy bien. Acá estamos listos para este primer encuentro. Qué lindo. En la columna que estás acá inaugurando en tu programa. Qué lindo, Mariano. Contento también de estar con ustedes. Bueno, ahí ya está, aparece el nombre de esta columna que me gusta mucho. Y agradecerte principalmente que te sumes, ¿no? Con tus aportes que son, ya van a conocer los oyentes, los que no han tenido la oportunidad de conocerlo a Mariano, van a ver lo valioso que es tener la oportunidad de conversar con la periodicidad que puedas junto a nosotros en esta columna, Pasado de Revoluciones. Así es, Sergio, pasado de revoluciones, y la verdad que es un gusto, es un enorme placer. Y la verdad que, bueno, la propuesta para la gente, para la audiencia, para que vaya sabiendo qué vamos a ir haciendo, es desarrollar temas de nuestra historia, digamos, traer de alguna manera el pasado al presente, no para visitarlo, digamos, como una pieza de museo o para darnos corte o lustre, ¿no? De decir, bueno, mirá, vamos a hablar de un tema refinado y no, sino para encontrar o buscar en ese pasado las señales, las marcas que nos hablan también de nuestro presente, de lo que somos como pueblo, de nuestra identidad, que es tal vez un tema creo muy importante en estos días en que está cuestionada las identidades de los pueblos, en donde se nos invita a diluirnos en una identidad global que todavía no sabemos bien lo que es, pero que no somos nosotros. Entonces es un buen momento para recuperar la identidad de los pueblos. Y me gustó la metáfora con la que vos anunciaste al principio de tu programa la columna de Pasado de Revolución, ¿no? Porque hablaste de un espejo retrovisor, ¿no? Hiciste una metáfora del auto y del espejo retrovisor. Y el espejo retrovisor del auto no solamente sirve para mirar hacia atrás como un observador pasivo, sino que también nos ubica en el lugar en el que estamos. Esa mirada hacia atrás nos ubica, nos alerta sobre lo que tenemos alrededor, de lo que viene del pasado o de atrás, y vamos a tener que prestarle atención porque está allí presente ineludiblemente. Me gustó, la tomo, la traigo porque me parece que tiene mucho que ver con lo que vamos a proponer, ¿no? Esta mirada que no es una mirada ni nostalgiosa, ni erudita, ni ya dije de museo, sino una mirada que busca ubicarnos. Esa es un poco la propuesta. Y el doble comando, ¿no?, de este nombre de columna, ¿no? Pasado de Revoluciones, aquel que está muy acelerado, ¿no? Y está pasado de revoluciones, pero indefectiblemente estamos haciendo referencia a la importancia y cómo han marcado
el tiempo o los tiempos políticos o la orientación económica, política que han tenido los pueblos a partir de las revoluciones. Argentina las tuvo. Absolutamente. Argentina y América Latina, a la que ineludiblemente Argentina pertenece. Entonces, vamos a ver este pasado argentino, este pasado de nuestras revoluciones, este pasado del pueblo movilizado, que también nos está llamando la atención sobre el presente. También vamos a ampliar la mirada a una mirada regional para entender, por ejemplo, hablando de pasado de revoluciones, en este juego que estamos haciendo entre un pasado cargado de revoluciones y quien está pasado de revoluciones, quien está acelerado. Bueno, en estos tiempos acelerados y en estos tiempos donde, por ejemplo, hay un nuevo gobierno en los Estados Unidos y lo que está maniobrando este gobierno en el mundo, inaugura nuevas situaciones que tenemos que pensar y que vamos a encontrar muchas veces en la historia, en este pasado de revoluciones, las explicaciones a los que están pasados de revoluciones hoy en día, ¿no? Vamos también a ampliar nuestra mirada a una mirada de la patria grande, a una mirada de nuestra América, podríamos decir, ¿no? Y también vamos a proponerle, Sergio, me parece importante, al público de Con Fundamento Criollo, que pongamos también una mirada regional, que tenga que ver con Misiones, con Paraguay, con el sur de Brasil, con Corrientes, con nuestra Mesopotamia, con Uruguay, con esa región en la que Misiones está inserta y que también tiene mucho para contar, mucho para decir, desde el antiguo pueblo guaraní que habitó y fue señor de las riberas, y que todavía está presente en un montón de tradiciones, en el habla, en la entonación y en los pueblos, que las comunidades que quedan, desde aquel pasado tal vez más remoto a la etapa de las misiones propiamente dichas, ¿no? De la etapa colonial, y pensar allí qué marcas del presente hay, ¿no? Cómo se fue conformando esa región, hasta tal vez hasta nuestra modernidad, ¿no? Poder pensar cuando tenemos un conflicto, bueno, también poder pensar de dónde viene esto, cuáles son las relaciones de ese conflicto con nuestro pasado, porque nuevamente, vuelvo a la metáfora del espejo retrovisor, ese pasado va a reclamar su lugar en el presente, se nos va a imponer de alguna u otra manera. Entonces, verlo, prestarle atención siempre nos va a ser útil para interpretar el presente. Mariano, ¿y cuál es a ver, entre comillas, ¿no? Y cuando uno está no sé, mirando cuál es la perspectiva o la expectativa que tiene un historiador cuando se acerca a un público determinado. Va de suyo, o todos sabemos, que es imposible convertirse en un especialista en todas las materias de la vida. Por lo tanto, pretender que el público que se siente a escuchar con atención la información de un historiador, probablemente no se convierta en un especialista, pero ¿hasta dónde podemos llegar los ciudadanos comunes que no hemos elegido la historia como el centro de nuestra vida? ¿Hasta dónde podemos llegar como para considerar que tenemos integralidad, ¿no? Que podemos conocer lo necesario de la historia para no cometer errores? Como para decir, bueno, me puedo dar por satisfecho porque he incursionado en la historia todo lo que pude incursionar. ¿O esto no termina nunca? Bueno, es una pregunta que también esconde una trampa, porque pueden ser las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Uno puede incursionar hasta un punto en donde decir, bueno, entiendo de dónde venimos, ¿no? Tengo una comprensión suficiente
de nuestra historia, nuestro proceso histórico, pero al mismo tiempo esto no termina nunca. Entonces, porque siempre estamos también inmersos en un proceso histórico, ¿no? El presente, que va a ser historia en breve tiempo, ¿no? Podemos citar en esto, me gusta cómo pensaba algunas cosas Arturo Jauretche, ¿no? Y decía, la historia es la política del pasado, pero la política del presente también es la historia del futuro. Es decir, hoy estamos haciendo historia. Entonces, en ese sentido, tal vez no termina nunca. Por supuesto, nos vamos a dar por satisfechos si logramos que la audiencia, que nuestra audiencia piense o sienta que efectivamente ha integrado una mirada, ha comprendido un proceso, sin ponernos tampoco exactamente como decías vos, súper finos, porque entendemos que el público no estamos necesariamente ante personas que hayan elegido la historia como una carrera, como un centro de sus preocupaciones de la vida, pero llamando la atención sobre la importancia, tal vez si logramos integrar esa mirada como otras, ¿no? Que a veces tenemos y a veces ni nos damos cuenta, que uno cuando va por la calle respeta sin pensar un montón de normas de tránsito y que hace actos económicos y hace actos políticos y ejercita un rol social. Todas estas cosas las hacemos cotidianamente, tal vez a veces sin darnos cuenta. De la misma manera, portamos una conciencia histórica, pero también podemos perfeccionarla. Vamos a apuntar ahí, a que nuestra conciencia histórica se eleve no a las grandes alturas de las nubes de Úbeda, sino que se eleve a una dignidad autoconsciente. Vamos a intentar brindar elementos para que todos puedan pensar o sentir, comprendo un poco mejor de qué fuimos moldeados, ¿no? De qué hechos, de qué conjuntos de ideas, de personas, de problemas fuimos moldeados. ¿Existen más corrientes que la historia oficial y la historia revisionista? Bueno, en la Argentina tenemos, claro, vos mencionás el revisionismo, se elaboró hace unos 150 años una corriente de historia oficial que tuvo un notable éxito, que logró acompañar su versión, su mirada de la historia por el propio Estado, ¿no? Pero esta versión oficial nació en conflicto, no fue pacífico. Cuando Bartolomé Mitre, uno de los grandes fundadores de la historia oficial, junto con Vicente Fidel López, escribían las primeras historias argentinas, también aparecían los que cuestionaban esta propuesta. Eso fue madurando, ese cuestionamiento fue madurando hacia una corriente revisionista, que es el revisionismo histórico argentino, que pudo rescatar una versión del pueblo, una versión de los pueblos argentinos y americanos en nuestra historia, que pudo rescatar a Artigas o a Andrés Guazurarí como una etapa de la historia nacional que integraba al Uruguay, a regiones más amplias que las propias fronteras de Argentina actual. Y también existe, creo yo, hoy en nuestros días, una historiografía académica que nos nutre de un montón de información que es de una excelencia científica muy interesante, pero al mismo tiempo nos propone una mirada que yo creo se acerca mucho a la vieja historia oficial. O sea que no sé si existen más corrientes, sí, las hay, digo, pero pueden todas subsumirse todavía en estas dos grandes corrientes. Una historia
oficial u oficializada, una historia sancionada como una historia prestigiosa, y una historia revisionista que cuestiona, que se pregunta otras cosas y que muchas veces logra entrar con sus preguntas también a las preguntas que se hacen los historiadores académicos, ¿no? O sea, logra entrar a los problemas que se tratan en las aulas, en los estudios de historia en nuestras universidades. Ahí hay un juego que es muy típico también en nuestra política, ¿no? Este juego de dos alas que se van contrapunteando. Y también esto existe en la historia, ¿no? No quiero decir dos versiones, porque suena como algo muy acabado entre ángeles y demonios, ¿no? Es un poco, a veces la realidad se presenta más mezclada, ¿no? No tan nítida. Creo que salía un poco a la luz con la entrevista que vos hacías al secretario general de Tareferos de Jardín América, ¿no? Como a veces la realidad se presenta con elementos mezclados, con otras complejidades. Y en la historia pasa lo mismo. Sí, estaba pensando, recién veía una publicación. Yo la verdad que no vi la entrega de los Oscar ayer. No tengo la costumbre de hacerlo. Pero yo tampoco, estamos iguales. Bueno, pero viste, la información, las noticias te va llegando, que se va acercando la fecha, la entrega de los Oscar y la expectativa, no le doy bola. Pero veía una publicación donde marcaban, decía, el Inca fue cerrado en la Argentina. Acaba de ganar mejor película extranjera y una película brasileña. Fin. Absolutamente. Decía esa placa. Entonces me quedé pensando y viene a cuento, ¿no? Traerte ese tema, porque digo, qué linda vía que es el cine para poder dejar para poder hacer volar tanta historia rica que tiene Argentina. Y pienso en los países poderosos del mundo, ¿no? Como es el caso de Estados Unidos, como es otros países que le han dado mucha bola al cine como rama del arte que cuenta la historia y que también la va convirtiendo como en la historia oficial, ¿no? Yo recuerdo Hollywood, cuando la pelea la tenía en la Guerra Fría, los malos eran los rusos, ¿no? Eran los rusos. Y ahora vuelven a ser, pero fueron los japoneses, fueron los vietnamitas, fueron los alemanes, fueron y van formando el mundo árabe. El mundo árabe, exactamente. Bueno, Argentina, qué pena, me hubiera encantado que Argentina pueda tener en el cine, llevar al cine estas historias apasionantes que hay en la historia y que nos vas a ir narrando a lo largo del año, ¿no? Este pasado de revoluciones. Qué buen hilo para tirar, ¿no? Para tironear el cine y cómo se ha visto la Argentina a sí mismo, cómo han visto los cineastas, los artistas que tomaron libros, que tomaron novelas o tramos de nuestra historia, cómo han visto nuestro pasado, cómo han vuelto a él. Y tenés razón, qué oportunidad perdida, pero qué buen incentivo para entender la importancia de tener una industria cinematográfica potente, ¿no? La posibilidad de contar nuestra historia, de mostrarla, que además es una historia riquísima, porque la verdad, tenemos personajes maravillosos. Muchas veces no son los grandes nombres rutilantes de la historia, ¿no? A veces o tal vez casi siempre, son las segundas líneas las que hacen la historia. Porque hay un debate, ¿no? Los grandes hombres o los pueblos. Bueno, los grandes hombres y los pueblos, pero también las segundas líneas que influyen tanto en las tomas de decisiones, ¿no? Los que están, los que están realizando la cosa práctica. Y qué cantidad de personajes maravillosos, de situaciones a veces desopilantes. El humor ayuda mucho, porque el humor también nos libera, ¿no? De ciertas tensiones, de que todo sea tan solemne, y también a veces reírnos incluso de las calamidades, ¿no? Poder soltar ahí la amargura y poder encontrar esa chispa que la vida aporta, la vida real
¿no? Mezcla lo trágico, lo cómico, y pienso ahora, por ejemplo, una película, bueno, no lo voy a citar mal porque no me acuerdo el nombre, A pero ver, lo traigo para la próxima. a ver. Pero se hizo una película sobre las invasiones inglesas hace unos años que era una comedia fantástica porque terminaba siendo un partido de fútbol entre Argentina e Inglaterra allá en 1806, durante la invasión y la captura inglesa de Buenos Aires. Y esta situación, ¿no?, le dio a un director, a un grupo de artistas para presentar eso y poder hablar de la identidad, de quiénes somos, de cómo miramos a los de afuera, a los otros, ¿no? Y cómo el cine es una herramienta tan rica para poder narrar la historia. Por cierto, para los que no sepan, la película que ahora me entero por vos ganó el Oscar a la mejor película extranjera, es una película que aborda el tema de la dictadura brasileña y también cómo el cine ha contado nuestras grandes tragedias históricas, ¿no? Mira, qué bárbaro, qué bárbaro. Sí, coincido con esto que marcabas muy bien, que es poner el acento en a veces sirve como herramienta, que es el humor, para poder distender un poquitito, ¿no? Y me pareció fantástica esa historia que me contaste. Voy a buscarla, esa película. Voy a buscarla. Ah, De las sí, invasiones sí, inglesas. después te busco el nombre también, así te lo paso Bueno, rápido y lo compartís con la audiencia. voy a buscarla. Y hemos hablado en más de una oportunidad con directores de cine, compañeros naturalmente, que veían también con algo de nostalgia, ¿no? O con quizá impotencia, el hecho de debería ser natural que los historiadores sean convocados para participar en el desarrollo de un guión donde permanentemente sí, vamos a la historia para, con rigurosidad y con toda la intencionalidad de dejar un mensaje patriota, ¿no? Reivindicativo de las causas que valen la pena en la Argentina. Bueno, soñemos y hagamos lo que podemos hacer para que eso vuelva a ocurrir. Mientras tanto, a través de Pasado de Revoluciones, Mariano, intentaremos hacer lío, como decía el Papa Francisco. Absolutamente, hagamos lío. Y absolutamente. No, y pensaba, bueno, claro, tantas grandes realizaciones históricas. Ahora pensaba también en La Guerra Gaucha, ¿no? Aquella película que retoma un libro de Leopoldo Lugones, cómo también se ha mezclado, o hay un espacio donde la literatura, ¿no?, también juega un papel en la narración histórica, porque a veces un escritor, un dramaturgo, encuentra un elemento en la historia y pone la mirada allí, y tal vez el historiador lo dejó pasar, y sin embargo ahí había una explicación muy importante para entender nuestro pasado. Así que sí, vamos a ir buscando siempre los temas que tengan alguna conexión con el presente, que nos inviten a pensar el presente, y que nos hagan también ameno la entrada a la historia, que nos la hagan entretenida, diría yo, más dulce. Ahí está, ahí está. Me encantó, Mariano. Dale, vamos a dejar aquí esta apertura, este acercamiento a lo que será Pasado de Revoluciones. Esta es la presentación, la carta de presentación oficial de lo que nos ilusionamos será este año junto con vos en este programa, convirtiéndote en una columna fundamental de este programa, donde nos ponemos serios con la historia, le metemos pizcas de buena onda, de humor, como decías, porque viene bien, pero ponernos serios para ser claro, un aporte más para pensar la Argentina que tenemos hoy y cuál queremos que sea en el futuro. Bueno, entonces esperamos haber dejado a la audiencia interesada y estamos listos para arrancar. Dale. Te mando un fuerte abrazo, Mariano. Gracias por estar con nosotros. Y el lunes, 11 de la mañana, ya está la cita Pasado de Revoluciones aquí en Confundamento Criollo. Perfecto, Sergio. Te mando un fuerte abrazo, un abrazo a Ronnie, un abrazo a la audiencia y nos vemos o nos
oímos el próximo lunes. Dale, abrazo grande, hasta pronto. Abrazo. Mariano Cabral, bueno, este importantísimo historiador argentino con nosotros, ayudándonos a pensar, ayudándonos a conformar en nuestra mochila, con la información que tenemos, bueno, poner cosas que no estaban. Información de momentos importantes de la historia argentina que no estaban en nuestras consideraciones a la hora de emitir una opinión, a la hora de adherir a tal o cual idea. Bueno, nos hace falta historia, nos hace falta conocer de economía, nos hace falta de conocer del comportamiento que debemos tener en tantos ámbitos de la vida. Bueno, la historia es una muy buena consejera para tenerla con nosotros permanentemente. Por eso, Pasado de Revoluciones será una columna que nos va a ayudar a ir en ese sentido.